¿Hay algún libro donde Bergot haya hablado de la berma? Le pregunté al señor Schwab. Creo que en un breve opúsculo sobre Racine, pero debe de estar agotado, aunque tal vez lo haya reeditado. Ya me informaré. Además, puedo pedirle a Bergot lo que usted quiera. No hay semana que no venga a cenar a casa. Es el mejor amigo de mi hija. Juntos van a visitar las viejas ciudades, las catedrales, los castillos. Como yo carecía de cualquier noción sobre la jerarquía social, la imposibilidad que mi padre veía en que nos tratáramos con Madame y Mademoiselle Swann había tenido más bien por efecto y desde hacía tiempo prestigiarla a mis ojos, obligándome a imaginar entre ellas y nosotros grandes distancias. Lamentaba que mi madre no se tiñese el pelo y se pusiese carmín en los labios, como había oído decir a nuestra vecina Madame Sacerat que hacía Madame Swann, para complacer no a su marido, sino a Monsieur de Chartres, y pensaba que para ella nosotros debíamos de ser objeto de desprecio, cosa que me afligía sobre todo por Mademoiselle Swann, de quien me habían hablado como de una niñita muy guapa en la que pensaba a menudo presentándole siempre la misma cara, arbitraria y fascinante. Pero cuando ese día vine a saber que Mademoiselle Swann era un ser de condición tan rara, inmersa como en su elemento natural, en medio de tantos privilegios que, cuando preguntaba a sus padres si había alguien a cenar, le respondían con esas sílabas llenas de luz, con el nombre de aquel invitado de oro, que a sus ojos era simplemente un viejo amigo de la familia, Bergotte, que para ella la charla íntima en la mesa, equivalente a lo que para mí era la conversación de la tía abuela, estaba hecha por las palabras de Bergotte sobre todos aquellos temas que no había podido abordar en sus libros y sobre los que yo hubiera anhelado escucharle mientras emitía su oráculo, y que, por último, cuando iba a visitar a una ciudad y él caminaba a su lado, desconocido y glorioso como los dioses cuando descendían en medio de los mortales, entonces, al mismo tiempo que el valor de una criatura como Mademoiselle Swann, comprendí cuán tosco e ignorante debía de parecerle yo, y sentí con tal viveza la dulzura y la imposibilidad que para mí habría de ser amigo suyo, que me vi colmado al mismo tiempo de deseo y de desesperación. Cuando entonces pensaba en ella, la mayoría de las veces la veía delante del pórtico de una catedral explicándome el significado de las estatuas y, con una sonrisa de benévola intercesión, presentándome como amigo suyo a Bergot, y la fascinación de todas las ideas que despertaban en mí las catedrales, la fascinación de las colinas de l'Île-de-France y de la llanura de Normandía, siempre hacían refluir sus reflejos sobre la imagen que me hacía de Mademoiselle Swann. Eso era estar a punto de amarla. De todo lo que el amor exige para hacer lo que más le importa y lo que le hace menospreciar todo lo demás es nuestra convicción de que un ser participa de una vida desconocida en la que su amor nos permitiría penetrar. Hasta las mujeres que pretenden juzgar a un hombre solo por su físico ven en ese físico la emanación de una vida especial. Por eso se enamoran de los militares, de los bomberos. El uniforme las vuelve menos exigentes con el rostro. Bajo la coraza creen besar un corazón diferente, aventurado y dulce. Y un joven soberano, un príncipe heredero, no necesita, para hacer las conquistas más halagüeñas en los países extranjeros que visita, el perfil regular que quizá le fuera indispensable a un corredor de bolsa. Mientras yo leía en el jardín, cosa que la tía abuela no hubiera comprendido que hiciese fuera del domingo, día en que está prohibido ocuparse en nada serio y en el que ella no cosía, un día de diario me habría dicho: ¿cómo te diviertes leyendo si no es domingo?, dando a la palabra diversión el sentido de chiquillada y de pérdida de tiempo. Tía Leonie charlaba con François esperando la hora de Eulalie. Le anunciaba que acababa de ver pasar a Madame Goupil, sin paraguas, con el vestido de seda que se había encargado en Chateaudun. Si tiene que ir lejos antes de vísperas, lo más probable es que se le empape. Quizá, lo cual significaba quizá no, decía François, para no descartar definitivamente la posibilidad de una alternativa más favorable.
Vaya, decía mi tía dándose una palmada en la frente. Acabo de recordar que no he sabido si esta mañana llegó a la iglesia después de la elevación. Tengo que acordarme de preguntárselo a Eulalie. François, mire qué nube negra detrás del campanario y qué sol tan malo da en las tejas. Seguro que no acaba el día sin que llueva. No era posible que siguiesen así las cosas. Hacía demasiado calor, y cuanto antes, mejor será, porque mientras la tormenta no estalle, mi agua de Vichy no se decidirá a bajar, añadía la tía, en cuya mente el deseo de acelerar el descenso del agua de Vichy podía infinitamente más que el temor de ver a Madame Goupil con el vestido echado a perder. Quizá. Y es que, cuando llueve en la plaza, no hay donde meterse. ¿Cómo? ¿La estrella? Exclamaba de pronto la tía poniéndose pálida. Entonces ya han empezado las vísperas. Se me ha olvidado la petsina. Ahora comprendo por qué se me quedaba en el estómago el agua de Vichy. Y precipitándose sobre el libro de Mise, encuadernado en terciopelo morado, y del que, en su prisa, se le caían estampas de esas bordadas con una orla de encaje de papel amarillento que señalaban las páginas de las festividades, la tía, al mismo tiempo que tragaba sus gotas, empezaba a leer a toda prisa los textos sagrados, cuya compresión le quedaba ligeramente oscurecida por la incertidumbre de saber si, tomada tanto tiempo después del agua de Vichy, todavía sería la petsina capaz de alcanzarla y hacerla descender. Las 3. Es increíble cómo pasa el tiempo. Un golpecito en el cristal, como si algo hubiera chocado contra él, seguido de una amplia caída ligera como de granos de arena que hubiesen lanzado desde una ventana superior. Luego esa caída que aumenta, que se regulariza, que adopta un ritmo, que se vuelve fluida, sonora, musical, inmutable, innumerable, universal. Era la lluvia. ¿Qué, François? ¿No se lo decía? ¿Qué manera de caer? Pero creo haber oído la campanilla de la puerta del jardín. Vaya a ver quién puede andar ahí fuera con este tiempo. François volvía. Es Madame Amédée, mi abuela, que había dicho que iba a dar una vuelta. Y sí que llueve fuerte. No me sorprende, decía tía alzando los ojos al cielo. Siempre he dicho que su cabeza no está hecha como la de los demás. Mejor que sea ella y no yo quien esté ahí fuera en este momento. Madame Amédée siempre anda al revés que los demás, añadía François con ternura, reservándose decir para el momento en que estuviera sola con los demás criados que según ella la abuela estaba algo tocada. Pues la bendición ya ha terminado. Eulalie no vendrá, suspiraba la tía. El tiempo la habrá asustado. Pero si todavía no son las 5, señor Octave. Solo son las 4:30. ¿Solo las 4:30? Y ya he tenido que descorrer los visillos para que me entre un miserable hilo de luz. A las 4:30, 8 días antes de las rogaciones. Ay, mi pobre François, qué enfadado debe estar Dios con nosotros. Y es que la gente de hoy hace tantas cosas. Como decía mi pobre Octave, nos olvidamos demasiado del buen Dios y Él se venga. Un vivo carmín animaba las mejillas de la tía. Era Eulalie. Por desgracia, en cuanto llegaba, François volvía a aparecer y con una sonrisa que tenía por finalidad ponerse al unísono con la alegría que, según pensaba, causaría sus palabras a la tía, articulando las sílabas para demostrar que, pese al empleo del estilo indirecto, repetía como buena criada las palabras mismas que se había dignado utilizar el visitante. El señor cura estaría encantado y feliz si la señora Octave no estuviera descansando y pudiese recibirle. El señor cura no quiere molestar. El señor cura está abajo. Le he dicho que pase a la sala. En realidad, las visitas del cura no causaban en la tía un placer tan grande como François pensaba, y la expresión de júbilo con que se creía obligada a engalanar su cara cada vez que tenía que anunciarlo no respondía exactamente a los sentimientos de la enferma. El cura, hombre excelente con quien lamento no haber hablado más, porque si no entendía nada de arte, sabía mucho de etimologías, acostumbrado a dar a los visitantes de calidad noticias sobre la iglesia, hasta tenía la intención de escribir un libro sobre la parroquia de Combray,
La fatigaba con explicaciones infinitas que además siempre eran las mismas. Pero cuando, como aquella vez, coincidía con la de Eulalie, su visita resultaba francamente desagradable a la tía. Hubiera preferido sacar provecho de Eulalie y no tener a todo el mundo a la vez, pero no se atrevía a rechazar al cura y se limitaba a hacer a Eulalie una señal para que no se fuese al mismo tiempo que él, que sólo la entretendría un rato en cuanto él se hubiese marchado. Me han dicho, señor cura, que hay un artista que ha plantado su cabelleta en la iglesia para copiar una vidriera. Puedo asegurarle que en toda mi vida nunca había oído hablar de nada parecido, pero ¿qué es lo que busca la gente de hoy en día? Y lo peor es que va a buscar lo más despreciable que hay en la iglesia. No me atrevería yo a decir que eso es lo más despreciable, porque si en San Hilary hay partes que merecen ser visitadas, hay otras muy viejas en mi pobre basílica, la única de toda la diócesis, que no ha sido restaurada siquiera. Dios mío, qué sucio y vetusto está el pórtico, pero, en fin, tiene un aspecto majestuoso. Lo mismo ocurre con los tapices de Esther, por los que personalmente no daría un céntimo, pero que los entendidos sitúan inmediatamente después de los de Sens. Reconozco además que junto a ciertos detalles demasiado realistas, presentan otros que atestiguan auténtico espíritu de observación. Pero que no vengan a hablarme de las vidrieras. ¿Qué sentido común hay en dejar unas ventanas que no dan luz y confunden incluso la vista con esos reflejos de un color para mí indefinible, en una iglesia donde no hay dos losas que estén al mismo nivel y que se niegan a sustituir sobre pretexto de que son las tumbas de los abades de Combray y de los señores de Guermantes, los antiguos condes de Brabante, los antepasados directos del actual duque de Guermantes y también de la duquesa, puesto que es una Guermantes que se casó con su primo. La abuela, que a fuerza de desinteresarse de las personas terminaba confundiendo todos los nombres, cada vez que se pronunciaba el de la duquesa de Guermantes, pretendía que debía de ser pariente de Madame de Villeparisis. Todo el mundo se reía a carcajadas. Ella intentaba defenderse alegando cierta invitación de boda. Creo recordar que en ella se hablaba de Guermantes, y por una vez también yo me ponía de parte de los demás y en contra de ella, por no poder admitir que hubiese vínculo alguno entre su amiga de pensionado y la descendiente de Genoveva de Brabante. Fíjese en Roussainville. Hoy no es más que una parroquia de campesinos, cuando antiguamente esa población debió un gran desarrollo al comercio de sombreros de fieltro y de relojes de péndulo. No estoy seguro de la etimología de Roussainville. Me siento tentado a creer que el nombre primitivo era Rousville, Radulfi Villa, como Châteauroux Castrum Radulfi, pero de eso ya le hablaré en otra ocasión. Bien, la iglesia posee unas vidrieras soberbias, modernas en su mayoría, y esa imponente entrada de Luis Felipe en Combray, que estaría mucho mejor en Combray mismo y que, según dice, vale tanto como la famosa vidriera de Chartres. Precisamente ayer hablaba con el hermano del doctor Percepit, que es un entendido y que la considera un trabajo bellísimo. Pero como le decía yo a ese artista, que por lo demás parece muy educado y pasa por ser un verdadero virtuoso del pincel, ¿qué encuentra usted de extraordinario en esa vidriera que encima es algo más oscura que las otras? Estoy segura que si se lo pidiese a Monseñor, decía en tono suave la tía, que empezaba a pensar que acabaría agotada, no le negaría una vidriera nueva. Desde luego, señora Octave, respondía el cura, pero fue precisamente Monseñor quien puso el cascabel al gato de esa desdichada vidriera, demostrando que representa a Gilberto el Malo, sire de Guermantes, descendiente directo de Genoveva de Brabante, que a su vez era una Guermantes, en el momento de recibir la absolución de San Hilario. Pues yo no veo dónde está San Hilario. Claro que sí, en una esquina de la vidriera. ¿No se ha fijado nunca en una dama con un vestido amarillo? Pues ese es San Hilario, al que, como usted sabe, en ciertas provincias llama Iliers,
Saint-Héliers e incluso en el Jura Saint-Hilaire. Y esas diversas corrupciones del Sanctus Hilarius no son desde luego las más curiosas que se han producido en los nombres de los bienaventurados. Por ejemplo, su patrona, mi buena Eulalia, Santa Eulalia, ¿saben que se ha convertido en Borgoña? En San Eloy. Simplemente se ha convertido en un santo. ¿Le parece lógico, Eulalia, que después de su muerte le transformen a usted en un hombre? El señor cura siempre está de broma. El hermano de Gilberto, Carlos el Tartamudo, príncipe piadoso, pero que, por haber perdido a hora temprana su padre, Pipino el Insensato, fallecido a consecuencia de su enfermedad mental, ejercía el poder supremo con toda la presunción de una juventud que ha carecido de disciplina. Si no le caía bien la cara de un individuo en un pueblo, ordenaba matar hasta el último de sus habitantes. Para vengarse de Carlos, Gilberto mandó quemar la iglesia de Combray, la primitiva iglesia de entonces, se entiende, la de Teodoberto, abandonando con su corte la casa de campo que poseía cerca de aquí, en Tibersis, Teodeviracus, para ir a luchar contra los burgundios. Había prometido construir encima de la tumba de San Hilario si el bienaventurado le procuraba la victoria. De todo ello solo queda la cripta donde Teodor le habrá hecho bajar, porque Gilberto quemó el resto. Luego derrotó al desdichado Carlos con la ayuda de Guillermo el Conquistador. El cura pronunciaba Guillermo. Por eso nos visitan tantos ingleses. Pero no parece haber sabido granjearse la simpatía de los habitantes de Combray, porque estos se abalanzaron sobre él cuando salía de misa y le cortaron la cabeza. De cualquier modo, Teodor presta un librito que lo explica todo. Pero indudablemente lo más curioso de nuestra iglesia es la vista que hay desde el campanario, que es grandiosa. Cierto que a usted, que no es muy fuerte, no le aconsejaría subir nuestros 97 escalones, justo la mitad del célebre Duomo de Milán. Basta para agotar a una persona de buena salud, sobre todo porque hay que subir doblado en dos si no quiere uno romperse la cabeza, además de recoger con la ropa todas las telarañas de la escalera. En cualquier caso, tendría que abrigarse bien, añadía, sin advertir la indignación que provocaba en mi tía la idea de que fuese capaz de subir al campanario, porque una vez arriba hace una corriente de aire terrible. Hay quien dice haber sentido allí el frío de la muerte. No obstante, los domingos siempre hay grupos de personas que vienen incluso de muy lejos para admirar la belleza del panorama y que se marchan encantados. Mire, si el tiempo no se estropea, seguro que el próximo domingo encontrará gente, porque son las rogaciones. Hay que confesar además que desde allá arriba se goza de una vista fantástica, con unas especies de panorámicas sobre la llanura que tienen un sello muy particular. Con tiempo claro puede divisarse hasta Verneuil, pero es que además se abarca a un tiempo cosas que habitualmente solo pueden verse por separado, como el curso del Vivón y los fosos de Saint-Acy-le-Combray, con una cortina de grandes árboles separa el río, o como los diferentes canales de Juillecombe, Gaudiacus Vice Comitis, como usted sabe. Siempre que he ido a Juillet-Vicomte he visto perfectamente un trozo del canal, y luego al volver una calle veía otro, pero entonces ya no veía el anterior. Por más que lo juntara en mi cabeza, no era muy grande la impresión que me hacía. Desde el campanario de Saint-Hilaire es otra cosa. Es toda una red que envuelve la localidad, solo que no se distingue el agua. Se diría grandes grietas que cortan también la ciudad en cuartos que parece un brioche cuyos pedazos siguen juntos pese a estar ya cortados. Para hacer bien las cosas habría que estar al mismo tiempo en el campanario de Saint-Hilaire y en Juillet-Vicomte. Fatigaba tanto el cura a mi tía que, nada más irse, se veía obligado a despedir a Eulalie. Tome, mi pobre Eulalie, decía con un hilo de voz,
sacando una moneda del bolsito que tenía al alcance de la mano. Aquí tiene, para que no me olviden sus oraciones. Pero señor Octave, no sé si debo. Sabe de sobra que no vengo por esto, decía Eulalie, siempre con la misma vacilación y el mismo apuro que si fuera la primera vez, y con un mohín de enfado que divertía a la tía y no le disgustaba, porque si algún día mostraba un aire menos contrariado del habitual al recoger la moneda, la tía decía: no sé qué le pasa hoy a Eulalie, le he dado lo de siempre, pero no parecía contenta. Pues no creo que pueda tener motivo de queja, suspiraba François, que tendía a considerar calderilla todo lo que la tía le daba para ella o sus hijos, y tesoros locamente derrochados en una ingrata las monedillas depositadas cada domingo en la mano de Eulalie, pero con tal discreción que François nunca llegaba a verla. Y no es que François quisiese para sí el dinero que la tía daba a Eulalie, disfrutaba sobradamente de lo que poseía mi tía, sabiendo que las riquezas del ama también elevan y hermosean a ojos de todos a la criada, y que ella misma, François, era insigne y celebrada en Combray, Jules-le-Vicomte y otros lugares por las numerosas fincas de mi tía, las frecuentes y prolongadas visitas del cura y el singular sinnúmero de botellas de agua de Vichy consumida. Si era vara, lo era por la tía, de haber administrado ella su fortuna, cosa que hubiera sido su sueño, la habría preservado de tentativas ajenas con ferocidad de madre. Pero no le había parecido gran perjuicio que la tía, cuya generosidad se había incurable, se dejase llevar por su largueza, si por lo menos hubiera sido con ricos. Pensaba acaso que, por no necesitar los regalos de la tía, no podían ser sospechosos de apreciarla por ellos. Además, ofrecidos a personas de gran posición, Madame Sacerat, Monsieur Swann, Monsieur Legravin, Madame Goupil, a personas de igual rango que la tía y que, juntas, iban bien, formaban parte, en su opinión, de los usos de aquella vida extraña y brillante que los ricos que van de caza dan baile y se visitan, y que ella admiraba con una sonrisa, mas no pensaba lo mismo si los beneficiarios de la generosidad de la tía eran aquellos que François llamaba gente como yo, gente que no es más que yo, y que eran a los que más despreciaba, salvo que la llamasen señora François, y que se considerasen menos que ella. Y cuando, a pesar de sus consejos, vio que la tía obraba a su antojo y tiraba el dinero, por lo menos eso creía François, con criaturas indignas empezaron a parecerle pequeñísimos los regalos que le hacía la tía en comparación con las imaginarias sumas prodigadas a Eulalie. No había en los alrededores de Combray heredad lo bastante grande de la que François no supusiese que Eulalie hubiese podido adquirirla fácilmente con todo lo que le producían sus visitas. Cierto es que Eulalie hacía la misma estimación de las riquezas inmensas y ocultas de François. Habitualmente, nada más irse Eulalie, François hacía profecías nada benévolas sobre ella, la odiaba, pero la temía y se creía obligada, cuando la otra estaba presente, a ponerle buena cara. Se desquitaba nada más irse Eulalie, cierto que sin nombrarla nunca, pero profiriendo oráculos sibilinos o sentencias de carácter general como las del Eclesiastés, cuya aplicación no podía escapársele a la tía. Después de haber mirado por una rendija del visillo si Eulalie había cerrado la puerta, los aduladores siempre saben llegar en el momento oportuno y recoger las perlas. Pero, paciencia, un buen día el Dios los castigará a todos, decía con la mirada atravesada y la insinuación de Joás, que piensa solo en Atalía cuando dice: la dicha de los malvados como un torrente se despeña. Pero cuando también había venido el cura y su interminable visita había agotado las fuerzas de la tía, François salía del cuarto detrás de Eulalie diciendo: señor Octave, voy a dejarla descansar, parece usted muy cansada. Y la tía no contestaba siquiera, exhalando un suspiro que parecía que había de ser el último, con los ojos cerrados como muerta. Pero en cuanto François llegaba abajo, 4 golpes dados con la mayor violencia resonaban en la casa y la tía, incorporada en la cama, gritaba: ¿se ha ido ya Eulalie?
Puede creer que se me ha olvidado preguntarle si Madame Goupil ha llegado a misa antes de la elevación. Deprisa, corra tras ella. Pero François volvía sin haber podido alcanzarla. ¡Qué contrariedad!, decía la tía moviendo la cabeza. Era lo único importante que tenía que preguntarle. Así iba pasando la vida para tía Leonie, siempre idéntica, en la dulce uniformidad de lo que ella llamaba con desdén fingido y profunda ternura, llamaba su pequeño Tran-Tran, mimada por todo el mundo, no solo en la casa, donde todos, una vez comprobada la inutilidad de aconsejarle una higiene mejor, se había resignado poco a poco a no discutir con ella, sino incluso en el pueblo donde, a 3 calles de nosotros, el embalador, antes de cavar sus zanjas, mandaba preguntar a François si la tía estaba descansando. Ese año, sin embargo, aquel Tran-Tran se vio alterado una vez, como un fruto escondido que, sin que nadie se dé cuenta, llega a sazón y se desprende por sí solo. Una noche se produjo el alumbramiento de la fregona, pero sus dolores eran insoportables, y como en Combray no había comadroma, François hubo de salir antes del amanecer a buscar una a Tibers. La tía no pudo dormir por los chillidos de la fregona, y echó mucho de menos a François, que a pesar de la corta distancia no volvió sino muy tarde. Por eso mi madre me dijo por la mañana: sube a ver si la tía necesita algo. Entré en la primera estancia y por la puerta abierta vi a la tía que, echada de costado, estaba durmiendo. La oí roncar levemente. Iba a marcharme muy despacio, pero sin duda el ruido que había hecho se había introducido en su sueño y había cambiado su marcha, como se dice de los automóviles, porque la música del ronquido se interrumpió un segundo y prosiguió en un tono más bajo. Luego se despertó y volvió a medias la cara, que entonces pude ver. Expresaba una especie de terror. Evidentemente había tenido un sueño espantoso. En la posición en que estaba colocada no podía verme, y me quedé allí sin saber si debía avanzar o retirarme, pero ya parecía recobrar el sentido de la realidad y había reconocido la falacia de las visiones que la habían espantado. Una sonrisa de alegría, de piadoso agradecimiento a Dios, que permite a la vida ser menos cruel que los sueños, iluminó débilmente su rostro, y siguiendo su viejo hábito de hablarse a sí misma a media voz, cuando se creía sola, murmuró: alabado sea Dios, nuestra única preocupación es la fregona dando a luz, y yo que he soñado que mi pobre Octave había resucitado y quería obligarme a dar un paseo todos los días. Tendió la mano hacia el rosario que había sobre la mesilla, pero el sueño que regresaba no le dejó fuerza suficiente para alcanzarlo. Tranquilizada, volvió a dormirse y salía a paso de lobo del cuarto sin que ella ni nadie haya sabido nunca lo que yo había oído. Cuando digo que, salvo acontecimientos muy raros como este parto, el Tran-Tran de la tía nunca sufría variación alguna, no tengo en cuenta aquellas otras que, por repetirse siempre idénticas a intervalos regulares, no hacían sino introducir en el seno de la uniformidad una especie de uniformidad secundaria. Así, todos los sábados, como François iba por la tarde al mercado de Roussainville-les-Pins, la comida se adelantaba 1 hora para todo el mundo, y la tía había asimilado también el hábito de esa derogación semanal de sus hábitos, que se atenía a esa costumbre igual que a las demás, tanto se había arrutinado, como decía François, que si un sábado hubiese tenido que esperar la hora habitual para comer, le habría irritado tanto como si otro día hubiese tenido que adelantarla a la hora del sábado. Además, ese adelanto del almuerzo confería al sábado para todos nosotros una fisonomía peculiar, indulgente y bastante simpática. Cuando habitualmente todavía se tiene 1 hora por vivir antes de la distinción de la comida, se sabe que dentro de unos segundos vamos
vamos a ver llegar unas endivias tempranas, una tortilla de favor y un bistec inmerecido. El retorno de aquel sábado asimétrico era uno de esos pequeños acontecimientos internos, locales, casi cívicos que crean en las vidas tranquilas y en las sociedades cerradas una suerte de vínculo nacional y se vuelve tema favorito de las conversaciones, de las bromas y de los relatos exagerados a capricho. Hubiera sido el núcleo totalmente dispuesto para un ciclo legendario si alguno de nosotros hubiéramos tenido cabeza épica. Por la mañana, antes de que nos visitaran, sin motivo, solo por el placer de comprobar la fuerza de la solidaridad, nos decíamos unos a otros, llenos de buen humor, de cordialidad, de patriotismo: no hay tiempo que perder, no olvidemos que es sábado. Mientras la tía, conferenciando con François y pensando que la jornada sería más larga que de costumbre, decía: como es sábado, podía prepararles un buen trozo de ternera. Si a las 10:30, distraído, sacaba su reloj diciendo: ánimo, todavía falta hora y media para la comida. Todos se alegraban de tener que decirle: pero ¿en qué está usted pensando? ¿No ve que es sábado? Y un cuarto de hora después todavía seguíamos riéndonos y nos prometíamos subir a contarle a la tía el olvido para divertirla. Hasta la misma cara del cielo parecía otra. Después de la comida, el sol, consciente de que era sábado, ganduleaba una hora más en lo alto del cielo, y cuando alguien, pensando que se nos hacía tarde para el paseo, decía: pero son solo las 2, al ver pasar las 2 campanadas de San Hilaire, que no suelen encontrar a nadie en los caminos todavía desiertos debido a la comida del mediodía o de la siesta, a lo largo del río vivo y blanco que hasta el pescador ha abandonado y transcurren solitarias por el cielo vacío, donde solo quedan algunas nubes perezosas, todo el mundo le respondía a coro: no se deje engañar, es que hemos comido una hora antes, ya sabe usted que es sábado. La sorpresa de un bárbaro, así denominábamos a cuantos ignoraban lo que el sábado tenía de particular, que, cuando llegaba a las 11 para hablar con papá, nos encontraba sentado a la mesa, era una de las cosas que más había hecho reír a François en toda su vida. Mas, si encontraba divertido que el desconocido visitante no supiese que los sábados comíamos antes, aún le parecía más cómico, aunque en el fondo de su corazón simpatizase con aquel chauvinismo estricto, que a mi padre no se le ocurriese la idea de que aquel bárbaro podía ignorarlo, y contestara sin otra explicación a su asombro por verlo ya en el comedor: pero si es sábado. Llegada a este punto de su relato, François se enjugaba unas lágrimas de hilaridad y, para aumentar el placer que sentía, prolongaba el diálogo inventando la respuesta del visitante, a quien aquello del sábado no explicaba nada, y lejos de quejarnos de sus añadidos, todavía nos resultaban insuficientes y le decíamos: a mí me parece que dijo algo más. La primera vez que lo contó era algo más largo. Hasta la misma tía abuela dejaba su labor, alzaba la cabeza y miraba por encima de sus lentes. Tenía además el sábado otra cosa de particular. Ese día, durante el mes de mayo, salíamos después de la cena para ir al mes de María. Como allí encontrábamos a veces a Monsieur Vintor, severísimo, con esa raza deplorable de jóvenes descuidados que siguen las ideas de la época actual, mi madre tenía cuidado de que no fallase nada en mi atuendo. Luego nos encaminábamos hacia la iglesia. Recuerdo que fue en el mes de María cuando empecé a amar los espinos blancos. No solo los había en la iglesia, tan santa, pero donde teníamos derecho a entrar, colocados sobre el altar mismo, inseparables de los misterios en cuya celebración participaba. También hacían correr entre los candelabros y los vasos sagrados sus ramas unidas horizontalmente unas a otras en aparejo de fiesta, y que hermoseaban además los festones de su follaje, sobre el que habían derramado con profusión, como en una cola de traje de novia, ramitos de capullo de una blancura resplandeciente. Pero, sin atreverme a mirarlos más que a hurtadillas,
Tenía la sensación de que aquellos pomposos aderezos estaban vivos y que era la naturaleza misma la que, haciendo aquellos cortes en las hojas y añadiendo el ornato supremo de aquellos blancos capullos, había vuelto aquella decoración digna de lo que era al mismo tiempo fiesta popular y solemnidad mística. Más allá, aquí y allá, se abría con gracia despreocupada sus corolas, reteniendo de forma tan negligente como un último y pavoroso adorno el hacecillo de estambres, sutiles como hilos de la Virgen, que los enmarañaba por dentro, que siguiendo y tratando de repetir dentro de sí mismo el gesto de su florescencia, lo imaginaba como si hubiese sido el movimiento de cabeza aturdido y rápido, con mirada coqueta y pupilas aguzadas de una blanca joven distraída y viva. Monsieur Vintol venía a sentarse a nuestro lado con su hija, de buena familia. Había sido profesor de piano de las hermanas de la tía abuela y cuando tras la muerte de su mujer y una herencia que le había llegado, se había retirado cerca de Combray. Con frecuencia lo recibíamos en casa, pero pudibundo en exceso dejó de visitarnos para no encontrarse con su amo, que había hecho lo que él denominaba una boda inconveniente, a la moda del día. Al saber mi madre que componía música, por amabilidad le dijo que cuando fuese a verle tendría que tocarle alguna cosa suya. A Monsieur Vintol le habría gustado mucho, pero su educación y su bondad eran tan escrupulosas que, poniéndose siempre en el lugar de los otros, temía aburrirlos y parecer egoísta si seguía o simplemente dejaba adivinar su propio deseo. El día en que mis padres fueron a su casa de visita, yo los acompañé, pero me permitieron quedarme fuera, y como la casa de Monsieur Vintol, Montjubain, estaba al pie de un montículo cubierto de matorrales donde me había escondido, vine a encontrarme a la altura del salón del segundo piso, a 50 centímetros de la ventana. Cuando le anunciaron la llegada de mis padres, vi a Monsieur Vintol apresurarse a colocar sobre el piano en un sitio visible una partitura, pero cuando entraron mis padres la retiró y la puso en una esquina. Tuvo sin duda miedo a dejarles suponer que se alegraba de verlos solo para tocar sus composiciones, y cada vez que mi madre había vuelto a la carga durante la visita, él había repetido varias veces: «Pues no sé quién la habrá puesto encima del piano, no es ese su sitio», y había desviado la conversación hacia otros temas precisamente porque le interesaban menos. Su única pasión era su hija, y ésta, que tenía trazas de chico, parecía tan robusta que no podía uno dejar de sonreír viendo las precauciones que el padre adoptaba con ella, como tener siempre a mano algún chal suplementario para echárselo por los hombros. La tía abuela nos hacía fijarnos en la expresión dulce, delicada, casi tímida que a menudo pasaba por las miradas de aquella muchacha tan ruda, de rostro sembrado de pecas. Nada más pronunciar una palabra, la oía con la mente de las personas a quienes se la había dicho, se alarmaba ante los posibles malentendidos y, en el rostro hombruno de aquel diablillo, se iluminaba de pronto, se perfilaban como en transparencia los rasgos más finos de una muchacha atormentada. Cuando en el momento de salir de la iglesia me arrodillé ante el altar, de pronto, al levantarme, sentí que de los espinos exhalaba un olor dulce y amargo, de almendras, y sobre las flores vi entonces unas zonas pequeñas más claras, bajo las que me figuré que debía de estar escondido aquel olor, como bajo las partes gratinadas el gusto de una torta, o bajo sus pecas el de las mejillas de Mademoiselle Vintol. Pese a la callada inmovilidad de los espinos, aquel olor intermitente era como el murmullo de su intensa vida, con el que el altar vibraba como un seto agreste visitado por vivientes